Tampoco a nadie sorprendía que por esa misma razón estuviera prisionero por el Imperio Romano. Todos sabemos, Roma perseguía a la Iglesia de Cristo. Lo que sí sorprende a todos es que de pronto Pablo escriba que él es prisionero de Cristo por causa de los gentiles. ¿Cómo debieron sentirse ellos cuando escucharon? Pablo dice que es a causa nuestra que es prisionero de Cristo. También hay que preguntarnos cómo puede impactar esa frase a la iglesia de hoy día. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Pero para asegurarme que vamos a ir sobre ruedas, debo insistir en saber que ustedes conocen qué significa gentiles. De hecho, la palabra es un término que se deriva de gente, pueblo, naciones. Al principio se utilizó simple y sencillamente para hacer una diferencia religiosa o étnica. En simple español, los que no son judíos son parte de otra gente. Los que no son judíos son parte de otro pueblo. Los que no son judíos son parte de otra etnia. Los que no son judíos son gentiles. Esa era la idea básica. Sin embargo, con el correr del tiempo y con la arrogancia del pueblo judío, empezó a tornarse en un vocablo discriminativo y racista. Para los judíos, los gentiles eran paganos y no merecían los privilegios de un judío. Así es que imagínense la connotación de lo que está pasando ahora. Discúlpenme, ¿dónde está el control del aire? Efraín, por favor, apágalo. Imagínense la connotación de lo que está pasando ahora. Un religioso muy influyente del judaísmo, que incluso persiguió a la iglesia de Cristo, se convierte al cristianismo. Eso ya es una grande sorpresa, pero en fin, los judíos lo sobreentienden, los judíos convertidos. Pero que ese judío convertido diga que es prisionero de Cristo por causa de los gentiles, eso sí suena a algo grande, a dinamita. ¿Cómo es posible? Los gentiles debieron sentirse incómodos, apenados, molestos. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero recalco, quiero asegurarme, ¿entienden la connotación de la palabra y el problema que estaba significando que Pablo dijera que es prisionero de Cristo por causa de los gentiles? ¿Todos lo entienden? ¿Sí, amén? Bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón titulado Arraigados con causa. Vayan en sus Biblias hasta Efesios capítulo 3. Carta a los Efesios capítulo 3. Vamos al verso 1 y otros que les voy a ir mencionando. Gracias, hermano. Capítulo 3, verso 1, carta a los Efesios. ¿Listas sus Biblias? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿por quiénes? Por vosotros los gentiles. Por eso insisto, ¿cómo se sintieron ellos cuando leyeron esto? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he
escrito brevemente. Noten que ahora aparece un nuevo término, misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Una vez más, verso 5, misterio. Oiga, este debe ser un gran misterio. Ya está 3 veces en muy pocas frases. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él revela el misterio en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Voy a leer de nuevo el verso 6 y no es que le voy a agregar al texto, voy a ampliarlo, lo voy a parafrasear para que lo entiendan mejor. El verso 6 revela el misterio. El misterio es que los gentiles, al igual que los judíos convertidos, y cuando refiere gentiles, se refiere a gentiles convertidos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Deténganse. ¿Han descubierto ya el misterio? ¿Alguien quiere decírmelo en simples palabras para yo asegurarme que sí está claro? A ver, Juan. Prácticamente que los gentiles tenían las mismas promesas que iban a tener los judíos. Que los gentiles tenían el mismo derecho que los judíos para ser coherederos de la gracia de Cristo. Entonces, ya sea un gentil o sea un judío, ¿cuál es el requisito que le hace falta? Ser convertido al Evangelio de Cristo. ¿Por qué razón esto era dinamita para los judíos? Porque ellos creían que la promesa era solo para ellos por ser judíos. Y como en su depravación moral se habían vuelto racistas y discriminaban a los gentiles como gente pagana por la cual Cristo no tenía que haber muerto, ahora Pablo les dice, ¿qué están pensando? Yo soy prisionero de Cristo por ellos. Y el mensaje no es solo para judíos, es también para los gentiles, diciéndoles, al fin de cuentas, ¿a quién le importa qué son? Claro, que en ese entonces haber dicho, ¿a quién le importa si usted es gentil o si usted es judío? Eso es casi una blasfemia, era muy importante en ese entonces. Y yo diría que aún hoy día para los judíos es muy importante. No así para el resto del mundo, pero sí para ellos en ese entonces. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, por favor, habla nuestras vidas y que tu Espíritu lleve edificación a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. La palabra clave en este capítulo es el asunto de misterio. Aquí se revela el misterio y debemos entender misterio como algo que se devela porque estaba oculto. Por favor, no entiendan misterio como algo vago, oscuro, difícil, de ultratumba. No, muy lejos de ello está el significado de la palabra. Es simple y sencillamente, misterio es algo que está oculto y que está a punto de ser descubierto, y en este caso, como ya ha sido descubierto, necesita ser explicado. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos estaban siendo discriminativos y los gentiles cristianos igual. Si los judíos nos discriminan, nosotros vamos a formar nuestra propia secta. Así es que Pablo dice, ¿qué están haciendo? El misterio debe
entenderse en dos partes. La primera parte de ese misterio que fue revelado es que Cristo fundaría una nueva organización. En el Antiguo Testamento era algo oculto. Nunca lo imaginaron. Esta nueva organización se llamaría la Iglesia de Cristo, aunque también es pueblo de Dios. Para el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los únicos con derecho de usar la frase somos pueblo de Dios? Los judíos. El misterio revelado es que ahora el Señor Jesús funda una organización que también tienen el derecho adquirido por la sangre de Cristo de llamarse pueblo de Dios. Pero ellos no son la nación hebrea, son la iglesia de Cristo. Esa es la primera parte del misterio. La segunda connotación del misterio o de la verdad que ahora está siendo descubierta es que sean judíos o gentiles, si son convertidos al evangelio, ambos son coherederos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y se acabó el misterio. Pablo les dice, ya no hay misterio alguno, ha sido revelado. De aquí en adelante, sean judíos o no, aquellos que tengan en común su fe en Jesús son coherederos. Esto debió ser dinamita para ambos grupos. No tengo idea, los que tenían el amor del Señor, por supuesto que los recibieron con gozo. Los que apenas venían por cualesquiera otras cosas a la iglesia de Cristo recién fundada, se sentían o víctimas o victimarios. Entonces, como que no se sintieron cómodos cuando escucharon esto. Pero no importa cómo ellos se sintieron, importa que ahora Pablo lo deja muy en claro. Y dice a los gentiles, se los está mencionando un judío que fue extremadamente celoso del judaísmo. Así es que si yo les estoy diciendo que yo soy prisionero de Cristo por causa de ustedes, ustedes no tienen por qué sentirse incómodos y muchísimo menos culpables de que yo esté guardando prisión por culpa de ustedes. Esto es un honor para mí, dice Pablo. Es un don inmerecido. Ya sabemos que todos los dones que Dios da son inmerecidos, pero esta vez Pablo coloca intensidad en la expresión para decir, no tienen por qué sentirse culpables. Cualquier judío quisiera estar en mi calzado, cualquier judío convertido al evangelio quisiera ocupar mi posición. ¿De qué posición habla? El apóstol de los gentiles, aquel enviado por el Espíritu Santo para las misiones a todas las naciones que no eran judíos. Bueno, ¿hasta aquí me he dado a entender? Entonces aquí empieza nuestro sermón. Todo esto es connotación doctrinal. Es como si estuviéramos en un tratado de legislación y estamos colocando las bases, los acuerdos, los decretos o como quiera llamarle. Pero ahora vamos a la aplicación práctica. Y les he dicho antes que Pablo tenía esa virtud en sus cartas. Daba la parte doctrinal, pero como un pastor local, aplicaba el sentimiento a lo que estaba viviendo esa parte del cuerpo de Cristo. Puntualmente, el asunto está en el verso 6. En cuanto a aplicación práctica, dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
copartícipes de la promesa. Vayan ahora al versículo 9. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Insiste que ya no hay más. Luego, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Bueno, está diciendo Pablo en español nuestro, ustedes deben mantener la unidad en Cristo. Está bien, no vamos a pasar de largo que algunos son judíos y otros no son judíos. Se sobreentiende y no tienen culpa, pero tampoco deben sentir privilegio o sentir discriminación por lo que son. Lo que deben tener es unidad en Cristo. ¿Qué es lo que les une? Que son coherederos de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Si eso lo aplicamos a nuestra diario vivir, el mensaje es igual, solo que un poco más amplio. Nos está diciendo que nuestras diferencias de opinión son normales, porque somos distintos y pensamos de manera distinta en un montón de cosas. Somos imperfectos, pero esas imperfecciones no deben dividirnos en lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? El Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo tiene patrones establecidos, sin importar que usted tenga opiniones diferentes. Burdo ejemplo, pero muy útil. Varios de ustedes son simpatizantes del partido que hoy por hoy está gobernando. Otra cantidad de ustedes son simpatizantes del partido oposición. Eso nos divide, absolutamente cierto, porque nuestra manera de pensar en cuanto a política no es la misma. Y algunos más apasionados pueden ser más radicales que otros. Dice Pablo, tienen derecho de pensar políticamente como les dé la gana. Citaré otro ejemplo. Algunos de ustedes son simpatizantes del equipo Barcelona. Otros son simpatizantes del Real Madrid. Otros de Alianza. Otros del Águila. Por supuesto, eso nos divide. Pero eso no significa, dice Pablo, que eso va a romper lo que nos une en el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo, les pregunto, ¿incluye el partido político? ¿Incluye el deporte o el partido o el equipo de preferencia? No. Entonces, esos no son asuntos en cuestión. Que difiera como le dé la gana. Ahora le pregunto, ¿el homosexualismo es algo que está escrito en la Biblia como un patrón claro a definir? ¿Está en la Biblia o no? Sí lo está. ¿El matrimonio es algo que está en la Biblia definido? ¿El respeto a nuestro prójimo es algo definido? ¿Podemos estar divididos en esas tres cosas? Exactamente no. Porque nos une la gracia de Cristo. Y en eso debemos estar perfectamente unidos. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, dije que el respeto al prójimo nos une porque es un patrón establecido en la Biblia, ¿cierto? Noten ahora cómo todos los que se dicen ser parte de la iglesia, pero que juzgan y que critican a otros,
sean líderes o no. Yo sé que nosotros los líderes somos blanco preferido de muchos para criticarnos y a veces somos culpables, a veces no. Pero no se trata de aquellos que atacan al liderazgo. Hablo en términos generales. Les pregunto, los que critican y atacan a sus hermanos en Cristo, ¿dividen el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? No, creo que no me estoy dando a entender en la pregunta porque no están respondiendo bien, creo que yo no la aclaré. Los que juzgan y critican a otros del cuerpo de Cristo, ¿dividen el cuerpo de Cristo? Sí lo dividen, porque están juzgando y están criticando a otros. Y les pregunto, ¿la Biblia dice que está bien que nosotros juzguemos y critiquemos a otros? La Biblia dice que no debemos hacer eso. Entonces, cada vez que usted se encuentre cerca de personas que están poniendo división en el cuerpo de Cristo, y llámele al cuerpo de Cristo la iglesia, llámele al cuerpo de Cristo el ministerio en el que usted sirve, llámele al cuerpo de Cristo su familia, su hogar, la relación entre hermanos o la relación entre amigos. Cada vez que usted encuentre personas nocivas que están dividiendo porque juzgan, porque critican, son personas que le están haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y que usted y yo debemos entender que no nos hacen bien. Oiga, pastor, ¿no le parece que esta postura deja en una posición bien cómoda a los líderes para hacer lo que quieran? Yo no creo que nuestro Dios sea un Dios que permite que líderes o no líderes manoseen el evangelio y vivan aplaudiendo su propio pecado. Yo no creo que en su familia Dios permitirá que cada quien parta y haga daño a su antojo y eso nunca tendrá un fin. Que Dios hoy por hoy no esté aún por misericordia probablemente poniendo las cosas en su sitio, no significa que Dios no obrará justicia. Usted y yo, es mejor hacernos a un lado. El enemigo siempre se las arregla para provocar división. Siempre. Y para hacer mucho daño. Desde muy arriba hasta muy abajo. Y aquellos de nosotros que abrimos las puertas, vamos a sufrir las embestidas. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo a nosotros? No abra las puertas. No los escuche, aléjese de ellos. No le digo irrespételos ni los confronte. Esa gente siempre va a querer dividir y siempre va a tener un argumento para hacer daño porque ellos tienen serios problemas. Usted y yo, con humildad, guardemos silencio y dejemos que Dios resuelva las cosas. En la familia, en la relación entre amigos, en su ministerio o en la iglesia misma. Segunda lección que Pablo me da y que quizás a otros también debe dárselas. El versículo 7, léalo conmigo, en voz baja. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo soy, dice el verso 8, menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Bueno, voy a poner esto en español. El lenguaje de Pablo está por encima del nuestro. Pablo está diciendo, hay una lista
de apóstoles. Son 12, o si quiere 11. Bueno, si hubiera alguna jerarquía y está desde el número 1 hasta el 12, yo soy el número 14, dice Pablo. Así es que yo no estoy diciendo esto porque yo merezca ocupar una posición, sino que tomando en cuenta de que soy el último que merecía el privilegio, Dios en su gracia me seleccionó a mí. No sé por qué. Yo debí ser el último en una lista elegible. Sin embargo, dice, no hago a un lado que este es un privilegio grande. Que yo reconozca que yo no merezco el privilegio no significa que no reconozca que es un honor grande. Entonces yo no me estoy presentando ante ustedes como el pobre Pablo que está preso por los pobres gentiles. Yo me estoy presentando ante ustedes como el apóstol elegido por el Espíritu por causa de ustedes. Un don inmerecido, el cual recibo, y si tengo que estar prisionero, esto también es un privilegio. Es lo que Pablo está diciendo ahora. Y nos está diciendo a usted y a mí ahora que aquellos que hoy por hoy estamos involucrados en servir al Señor, número 1, no nos olvidemos que es un don inmerecido. Yo no sé cuál es su privilegio o su talento, pero mire, esta semana que recién pasó ha quedado tan plasmado que Dios no utiliza personas calificadas. Dios utiliza personas que con amor le sirven. Porque no fue ni una banda famosa que cobre dinero para escucharla, ni un predicador reconocido, y no estoy hablando de las bandas famosas ni de los predicadores reconocidos, no estoy hablando mal de ellos, ni una iglesia con una infraestructura portentosa, que tampoco hablo mal de ellos. Lo que Dios usó esta semana fue una cantidad grande de siervos inútiles que lo que debíamos hacer hicimos, y fue poco en realidad. La suma de quienes recogieron la basura, de quienes hicieron la música, de quienes escribieron el guión, de quienes hicieron la comida, de quienes, la suma de esas cosas gritó que Dios estaba glorificando en nuestro don inmerecido. Esto es doctrina profunda, escúchelo y ojalá lo graben, especialmente los que les gusta predicar. Si usted cree que usted es calificado para hacerlo, está totalmente descalificado delante de Dios. Usted dice, oh, es que yo soy ordenado, yo tengo oratoria, yo tengo verborrea, tengo presencia escénica. Oh, está perdido. Dios no puede glorificarse en los que son talentosos, porque su palabra dice que Él se glorifica en los inútiles. Y dije especialmente en los oradores, porque parece que la tentación es más en nosotros. Déjenme contarles una experiencia, y perdón Luis que no tengo su permiso para contarla, pero como es para bien, imagino no le ofenderé. Cuando inauguramos la iglesia allá en Santa Rosa, Dios me da el privilegio de tener una cercana amistad con Luis. Entonces, minutos antes, los nervios de que si la gente iba a llegar o no. Y minutos después, los nervios para Luis de que era mucha gente. Entonces,
con mucha confianza y humildad, Luis se acercó y me dijo: mire, esto no es lo mío, pastor. Yo no, ¿cómo voy a estar listo para predicarle a tanta gente? Estoy nervioso. Y de veras temblaba cuando me lo decía. Por favor, predique usted, hombre. Y yo le dije: pero si el pastor aquí es usted, usted es el indicado. Pero no, me dijo, no soy el calificado. Y yo sonreí y dije: nadie está más calificado que usted. ¿Por qué? Porque está nervioso y se siente un inútil. Y se preparó y estuvo orando, porque mi Biblia dice que es a esos a los que usa, no a los talentosos. Bueno, todos los que fueron al evento de seguro comparten conmigo. ¿Notamos que estaba nervioso cuando usó el púlpito? Nadie lo supo. Ahora lo saben porque les estoy contando. Yo hasta le hice la broma: parece evangelista. Si hubiera tenido un saco, creo que se lo hubiera quitado y lo hubiera aventado. Me dijo también: yo estaba feliz con 15 o 20 debajo de un palo de mango, no con esta gente. Es mucho. Y sonreí y le dije: hermano Luis, este es el fenómeno cuando un grupo grande llega a una ciudad o hace un evento. Pero usted verá que dentro de unas semanas va a empezar a experimentar los padecimientos de la causa de Cristo. ¿De qué habla? Ya va a ver si van a haber 200 en una semana. Por supuesto, yo puedo decirlo después de 30 años de predicar. No es que tenga experiencia, lo que tengo es un montón de heridas al respecto. Y en efecto, le pregunté después cómo va. Ya volvieron los del palo de mango. Esa es la otra parte. Dice Pablo que es un privilegio los padecimientos por la causa de ese privilegio. Y que aquellos que sirven al Señor por amor lo consideran un honor. Que cualquier padecimiento, y vea que en nuestro contexto cultural, nosotros difícilmente hoy por hoy vamos a sufrir persecución religiosa. Nuestro padecimiento es groserías de algunas personas a las que se les sirve, calumnias, deseos de personas de vernos en la ruina, pero sigue siendo un privilegio. Así es que si usted está involucrado en algún ministerio y de pronto ha recibido alguna calumnia, comentarios negativos, groserías, considérelos un privilegio, son por la causa de Cristo. Y si usted lo hace con amor, eso va a ser parte de su ministerio. Claro está que aquí viene la pregunta, porque yo sé que los que aman al Señor y lo están sirviendo, yo creo que están disfrutando esto. Y creo que algunos incluso estarán diciendo: ay, pastor, ¿cómo necesitaba escuchar eso? No de mi boca, de este libro, que es la palabra del Señor. Los que no aman al Señor y no tienen un ministerio ni sirven al Señor en nada, ¿cómo pueden entender esto? Es pura letra. No estoy diciendo que no lo van a asimilar. Sí, entienden, pero no toca su espíritu, porque usted es un visitante. Y por cierto, los que recién vienen a la iglesia no se sientan incómodos, acaban de empezar el proceso. Pero los que han visto regalos de Dios,
aquellos a quienes Dios transformó sus vidas de droga, de alcohol, de promiscuidad, de bancarrota, de una de esas cosas o de todas, y que hoy no sirven al Señor. Yo no me explico cómo usted puede sentirse cómodo al leer estas cosas y no sentir cuánta falta de gratitud hay en su corazón a Dios. Y no me explico cómo no puede preguntarse, ¿en realidad seré salvo? Es algo que nos deberíamos preguntar cada día. Finalmente, vean el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿qué cosa? Arraigados y cimentados en amor. Por eso el título de nuestro sermón, Arraigados en amor. Arraigado es un vocabulario agrícola que se ocupa para un árbol alto cuyas profundas raíces buscan alimento muy por debajo de lo que podemos ver. También ocupa la palabra cimentados, que ese es un término propio de arquitectura. Está diciendo que un edificio tiene solidez y permanencia cuando tiene un excelente fundamento. Ambos vocablos tienen la misma connotación. Fundaciones profundas, muy estables, van a dar fruto. Cuando usted estudia la palabra del Señor en forma seria, sistemática y profunda, usted va a empezar a arraigarse por amor. Usted va a empezar a servir a Dios no porque un predicador lo motivó. Usted va a empezar a servir a Dios porque sus raíces van a dar frutos de amor. Porque usted está arraigado a la palabra de Dios. Usted va a entender esto porque su vida está dando frutos, los frutos del Espíritu. Pero hay que profundizar en la palabra. Señor, gracias por hablarnos, gracias por lo que tu palabra nos enseña. Perdón por todas las veces que hago mal, que digo mal. Perdón, Señor, por ser causa de división en la familia, en la iglesia. Gracias porque tu palabra dice que